Hermano, paz de Dios. Gracias a Dios porque nos permite el poder conectarnos un jueves más, el poder hacer iglesia en estos medios, el poder tener la oportunidad de haber alabado el nombre del Señor y ahora el poder escuchar su palabra. Reciba un saludo por parte del pastorado y el cuerpo ministerial de la iglesia. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos, pero también a cada uno de nuestros amigos que hoy nos sintonizan por este medio. Le invitamos, hermano, a que nos deje un comentario aquí en la red social, a que comparta este contenido y que juntos podamos escuchar lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Ahí como está, le voy a invitar a que incline su rostro y que juntos le pidamos al Señor que esta palabra del día de hoy sea un bálsamo a nuestro corazón, nos afirme, nos fortalezca, nos establezca, pero que sobre todo la podamos usar en sabiduría. Señor, te alabamos ya, te hemos bendecido, hemos cantado a tu nombre. Ahora ha llegado el momento de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar lo que tú has preparado para nosotros. Te pedimos en esta hora que tú permitas que esta palabra sea de bien para nosotros, que esta palabra nos aliente, que esta palabra nos fortalezca, que esta palabra nos permita tener un acercamiento a ti, pero sobre todo, Señor, que nos permitas entenderla en sabiduría, que nos permitas comprenderla y que nos permitas sobre todo el poder aplicarla. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, le voy a invitar a que pueda abrir su Biblia y que lo haga en el libro de Job. Vamos a hacer dos lecturas en esta noche. La primera la vamos a hacer en el libro de Job, en su capítulo 42, y le vamos a dar lectura únicamente a su versículo 5. Y la segunda lectura la vamos a encontrar en el libro de Santiago, en su capítulo 5, y le vamos a dar lectura a sus versículos 10 y 11. Leamos juntos lo que dice la palabra de Dios en Job 42, 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ahora leamos juntos la palabra de Dios en Santiago 5 y vamos a darle lectura en sus versículos 10 y 11, que dice de la siguiente manera: Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El día de hoy le he nombrado al tema: Él habla en medio de la tormenta. ¿Ha usted, hermano, estado en un momento de tanto dolor o de tanta desesperación o de tanta presión, o un momento en el que la dificultad se ve y es grande y quizá se ha encontrado en este momento y siente o podrá haber sentido que su oración no ha sido escuchada o no está siendo escuchada en el momento en el que usted lo requiere o lo necesita? O quizá que Dios, en ese momento en el que usted está tan atribulado, no está actuando a su favor. ¿Alguna vez lo ha sentido, hermano? La Biblia dice que hay tiempos de prueba y usualmente esos tiempos están llamados como desiertos. Son tiempos que se caracterizan por una sequía, porque vemos las cosas que no están floreciendo, o quizá hay algunas cosas que permanecen estancadas. Pareciera que todo es más lento, que hay tiempos de eterno silencio. Pero la Biblia también nos habla que hay tiempos de tribulación. Un tiempo de prueba es un tiempo en el que quizá podamos ver algo lejano, en el que estamos siendo probados o en el que nos sentimos un poco estancados, como ya le dije.
Pero a comparación de los tiempos de tribulación de los que habla la Biblia, los tiempos de tribulación son esos momentos en donde se está pasando por muchas cosas críticas en un corto, muy corto periodo de tiempo. Pareciera que apenas nos estamos levantando de una prueba, que apenas nos estamos levantando de una situación muy difícil, de alguna enfermedad, de alguna falta de empleo, quizá de la muerte de algún familiar, y que inmediatamente viene otra cosa. Y nos estamos levantando nuevamente y viene otra, y viene otra, y viene otra. Y todo pasa tan rápido que a veces ni siquiera tenemos el tiempo de analizar lo que está pasando, porque ¿quién en un tiempo de dificultad, quién en un tiempo de tribulación, en donde se siente con mucha presión, se pone a analizar lo que está pasando? A veces, como una expresión podría decirlo, ni siquiera nos da tiempo de respirar. Eso, hermano, es una tribulación. Recibimos tanta presión externa que empezamos a pasar tiempos de dificultad, no solo emocional o no solo física, sobre todo pasamos por momentos de dificultad espiritual. Se levantan muchas cosas para atacar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. ¿Ha pasado alguna vez por estos momentos? ¿En algún momento se ha sentido atribulado o ha pasado por un momento de tribulación? ¿Ha sentido que está parado en medio de la tormenta y que todo está cayendo sobre usted y que le cuesta trabajo escuchar y que le cuesta trabajo orar y que le cuesta trabajo alabar? Yo sé que sí, hermano. Pero ¿sabe? Lo maravilloso de la Biblia y lo maravilloso de este libro que Dios nos ha dejado es que podemos identificarnos con personas que fueron tan comunes como usted y como yo. Pero el que fueran comunes no los hacía ser unas personas que pasaran desapercibidas. Eran personas comunes en manos de un Dios extraordinario, que utilizaba sus defectos, por así decirlo, que utilizaba sus faltas para hacerlos personas grandes, para hacerlos personas de influencia, para hacerlos personas que pudieran servir como ejemplo a otros y poder entender lo que Dios hace en la vida de una persona cuando decide rendir su vida y decide rendir su corazón a Cristo. Cuando vemos la palabra tribulación en la Biblia, nos describe momentos de fuerte calamidad. Habla de tiempos de conflicto, de tiempos de mucha presión, de extrema estrechez. Quizá también nos habla de tiempos de persecución, de mucha angustia y de tiempos de aflicción. Y justo, hermano, la Biblia nos habla de un personaje el cual estaba pasando por un momento de tribulación. Un momento muy difícil, que como ya le decía yo, estaba terminándose de levantar de algo y llegaba algo más y algo más y algo más, hasta que lo perdió todo. ¿Conoce la historia de Job? Pues la Biblia, hermana, en primer lugar, describe a Job como un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y que se mantenía apartado del mal. Imagínese cómo lo describe la Biblia. Tenía una gran familia, tenía muchas posesiones, un gran legado, y de un momento a otro, así, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, como nosotros podríamos decirlo hoy, pierde todo. Sus animales, pierde su salud, pierde a sus hijos. Fue terrible. Estaba en un momento de tribulación, tal que sintió en algún momento que su oración
no estaba siendo escuchada. Fíjese que para cualquier edificio, los cimientos son fundamentales. Es el punto más crítico de cualquier edificio. Estos deben de ser lo suficientemente profundos y sólidos para soportar el peso de un edificio y cualquier otra presión aledaña. Para esto se hace todo un plan con personas 100% expertas que definen cómo deben de ser estos cimientos. Hay todo un proceso en el que se establecen medidas, materiales y que incluso se hace una evaluación del lugar donde se va a construir el edificio, dependiendo de las características que éste requiera para saber si puede haber cimientos suficientemente sólidos y fuertes para que ese edificio pueda ser construido en ese lugar. Hoy veamos nuestra vida como un edificio, hermano, en donde la calidad de los cimientos determinará el cómo permanecemos en pie ante la tribulación o cómo nos desmoronamos ante ella. Usted lo sabe, hay y ha habido más bien en los últimos años atrás situaciones que han hecho cimbrarse a los edificios y que muchos de ellos han caído y han caído justo porque sus cimientos no fueron lo suficientemente fuertes o sólidos o estudiados para soportar estas presiones externas. Con demasiada frecuencia se usan materiales de calidad inferior a la que debe de ser o hay menos profundidad en los cimientos para ahorrar o economizar. Pero esto, ya le decía yo, a la larga trae grandes pérdidas. Pérdidas no solo materiales, hermano, porque podríamos decir que lo material puede ir y venir y se puede recuperar. Pero esto trae pérdidas irreparables. Han habido pérdidas humanas en todo esto de los cimientos de los edificios. Cuando un edificio se derrumba y quedan personas atrapadas, son pérdidas irreparables porque son vidas humanas. Esto mismo pasa con nosotros cuando pretendemos ahorrar en nuestros cimientos. ¿Y qué son los cimientos en una vida? ¿Cómo es que yo le digo que comparemos hoy nuestra vida con un edificio y que busquemos nuestros cimientos? ¿Cómo es que nosotros podríamos en algún punto decir que vamos a ahorrar en los cimientos de nuestra vida? Los cimientos, hermano, es lo que a nosotros nos fortalece. Es lo que a nosotros nos permite estar en pie en medio de la tribulación. Es lo que nosotros tenemos como fundamento para poder mantenernos en pie. La oración, la comunión con Dios, la lectura de la Biblia, la alabanza y la adoración. Eso, una vida devocional, son lo que va a hacer que nuestros cimientos estén sólidos, estén profundos y estén firmes. Y esos después nos ayudarán a mantenernos firmes y de pie ante las tribulaciones. Job fue probado, con una vida llena de prestigio, posesiones y personas a su alrededor. De repente fue asaltado por todos lados, devastado, desmantelado hasta sus cimientos. Pero su vida estaba construida en Dios. Sus cimientos no estaban en lo externo. Sus cimientos no estaban siendo economizados. Él tenía sus cimientos puestos en Dios. ¿Y qué cree, hermano? Job resistió. Job
riqueza perdida y luego recuperada. Un tratado teológico, hermano, acerca del sufrimiento y de la soberanía divina. Un ejemplo de fe que perdura. Un ejemplo de fe para levantarse. Mire la historia de Job y analicemos nuestros cimientos. Job fue atribulado. Él tuvo una prueba de fe, hermano. En el camino de la vida, cuando tenemos cimientos sólidos, la tribulación, más que un obstáculo, se convierte en una oportunidad cuando comprendemos que tenemos la oportunidad, tenemos en nosotros la decisión de permanecer, de resistir, de insistir y persistir en la fe, o simplemente tirar la toalla, renegar, irnos, dejarlo todo. Cuando la tribulación llega a nosotros, esta solamente nos proporciona una elección. Y aunque para Satanás es un arma mortal para destruirnos, Dios la usa para nuestro desarrollo, para nuestro avance y para nuestro crecimiento espiritual. Pero la utiliza también para el desarrollo de una fe que nos levantará, que nos mantendrá firmes y que nos sostendrá. Cada vez que usted elige permanecer, persistir, resistir e insistir en los cimientos que usted tiene, en la fe en Dios, está madurando a fin de alcanzar el carácter de Cristo. Y justo estaba pasando eso en Job. Y aunque lo perdió todo, aunque fue devastado, aunque todo le fue quitado, aunque su salud fue menguada, su fe lo levantó. Y hermano, no crea que todo es flores y color de rosa en la historia de Job. No, hermano. No crea que Job no tuvo preguntas. No piense que Job no tuvo momentos de quebranto. Todo lo contrario. Pero, ¿sabe qué es lo maravilloso de esta historia? Que Dios no se quedó en silencio. Recuerda que ya hemos hablado de Habacuc. Mi hermana Luz también habló de Habacuc. Y Dios responde, siempre responde. Y ahora vemos a Job. Job pregunta. Job tenía en su corazón, y aunque las heridas, aunque la muerte de sus hijos, aun cuando todo le fue quitado, no se quebró, no se cayó, no se desmoronó y no se fue y lo dejó todo. Él tenía una pregunta. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero ¿sabe algo, hermano? Dios siempre habla. En la tempestad, Dios habla. En el dolor, Él habla. En la enfermedad, Él habla. En la angustia, Él habla. Para el padre que tiene que sostener a un hijo que está enfermo o que incluso ha muerto, Él habla. Para la esposa que ha tenido que enterrar a su esposo, Él habla. Para la pareja que no ha podido concebir un hijo y tiene oraciones fervientes pidiendo uno, Él habla. Para cualquiera que haya perdido a alguien en esta pandemia, Él habla. Para aquel que está en medio del lecho del dolor y de la enfermedad, Él habla. Para una familia que esté en espera de noticias sobre un enfermo que no ha podido ver en meses, Él habla.
Para aquel que está siendo perseguido, Él habla. Para aquel que ha perdido su fuente de ingresos, Él habla. Para todos los que en algún momento nos hemos sentido tentados a decir, si Dios es Dios, entonces, ¿por qué me está pasando esto? Él habla. Él habla fuera y dentro de la tormenta. Porque ahí es donde estaba Job. Y sorprendentemente ahí, dentro de la tormenta, es donde se escucha mejor la voz de Dios. Y como ya lo dijimos, hermano, no podemos llegar a mantenernos en pie y resistir la tribulación por nuestros propios esfuerzos. Solo por decir que somos fuertes, que somos valientes, que no tenemos complejos. No, hermano, eso en medio de la tribulación no es suficiente. Necesitamos la fuerza que Dios nos da, la fortaleza que proviene de Él, la paz que el mundo no entiende, pero que solo Él puede dar, templanza para mantenernos en pie. En medio de la tribulación, necesitamos fe para podernos poner en pie. Necesitamos fe para levantarnos. Al final, hermano, Job dice, no soy nada. ¿Cómo podría encontrar la respuesta mejor? Guardo silencio. Job entiende que Dios no le debe nada a nadie, hermano. Ni explicaciones, ni razones. Dios no tiene deuda con nadie. Todo lo contrario. Él siempre es bueno y amoroso con nosotros. Él lo dio. Él nos dio absolutamente todo. Job había sido un hombre bueno toda su vida. Había creído en Dios. Tenía conversaciones con sus amigos sobre Dios. Tenía nociones acerca de lo que Dios era. Job se había acercado a Dios a través de la oración. Pero en la tormenta, en la tribulación, Job lo vio. Vio la esperanza, vio al maestro, vio al que ama, vio al que destruye, vio al que todo lo posee, vio al libertador, vio al sustentador, vio al que renueva, al que restaura y al que fortalece. Job ve a Dios, hermano, y eso es suficiente. Job es levantado por el Dios que había visto, oído y entendido. Job tenía cimientos sólidos. Y esto es lo que sostuvo su vida en medio de la tormenta. Tuvo una fe que lo levantó. Dios restaura todo lo que Job perdió. Y considero una cosa, hermano, que si nosotros tuviéramos la oportunidad de hablar con Job y preguntarle si volvería a pasar lo mismo, yo creo que él estaría dispuesto a pasar de nuevo por todo lo que pasó. Si eso era lo que le faltaba para oír la voz de Dios y estar en su presencia. Y aun si Dios lo hubiera dejado con sus llagas y sus cuentas, Job lo haría de nuevo. Porque Dios le dio más de lo que Job en algún momento o algún día pudo soñar. Job recibió a Dios mismo. Lo vio, hermano, en medio de la prueba.
Dios se dio a sí mismo. Hermano, nosotros podemos tener un grito de angustia. Podemos sentirnos completamente desamparados. Podemos sentir que nos hemos quedado atrás o que alguien nos ha difamado o que lo hemos perdido todo y que no tenemos nada. Y ahí es cuando nuestro corazón es levantado, cuando nuestra fe es fortalecida y cuando nuestro carácter es moldeado. ¿Sabe qué es lo maravilloso de todo esto? Que no necesitamos ser perfectos, que ahí en nuestra imperfección Dios actúa a nuestro favor, que hay un fruto en la tribulación y este fruto es una fe más profunda, una fe más madura, más grande, más adulta, más sólida, un carácter más decidido y más profundo, porque está más arraigado a la palabra de Dios. Está más arraigado a lo que Dios está haciendo en nosotros. En Lucas, Dios habla de la imperfección del humano. Cuando habla con Pedro y le dice, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús sabe nuestra humanidad y sabe que podemos flaquear y sabe que en algún momento nos podemos desmoronar. Sabía que Pedro iba a flaquear en su fe, pero a pesar de eso, su fe no sería destruida, sino que se renovaría para levantar a sus hermanos, para ser un líder y tener influencia en ellos. Hermano, nosotros como cristianos nos levantamos para levantar a otros. Nos levantamos para animar a otros. Nos levantamos para que otros crean. Cuando nosotros nos levantamos, aun cuando estamos sangrando, les enseñamos a otros que también pueden hacerlo. Cuando Dios habla, hermano, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de la tribulación, no tiene la intención de iluminarnos como un rayo revelador. Tiene la intención de hacernos despertar. Cuando Dios habla, hermano, Él no tiene la intención de agitar nuestra mente. Tiene la intención de hacer doblar nuestras rodillas delante de Él. Cuando Dios habla, tiene la intención de mostrarse a sí mismo, de que lo veamos, de que lo experimentemos, de que nos encontremos con Él. Cuando Él habla, hermano, se da a sí mismo en esencia. Cuando Él habla, nos levanta, nos sostiene, nos restaura, nos vivifica, nos justifica y nos regresa todo lo que hemos perdido. Porque quizá de a oídas hemos oído muchas veces que Él salva, que Él sana, que Él restaura, que Él justifica, que Él consuela y que Él renueva los corazones. Pero véalo con sus propios ojos. Él se está dando a sí mismo y quiere que usted lo experimente.
Quiere que usted lo conozca. Quiere que usted sepa quién es Él en esencia. Firme en la fe, con nuestros ojos bien puestos en Él. Todo a nuestro alrededor puede caer, el futuro puede verse incierto, hermano, puede haber enfermedad, puede haber falta de trabajo, pero Él habla siempre. En medio de la tempestad, Él nos está hablando. Esté atento a la voz del Señor. Él tiene la intención de mostrarse a sí mismo. Nos da una fe para levantarnos y así poder levantar a otros. Nos sostiene, nos restaura, nos vivifica y nos justifica. Qué maravilloso es nuestro Dios. Cierre sus ojos, hermano, y dígale al Señor: he oído de ti, pero quiero que mis ojos te vean. Señor, aquí estamos. Y quizá mis hermanos están pasando por una tormenta, una tribulación, angustia, peligro. Pero tú estás con nosotros. Tú hablas en medio de la tormenta y nos das una fe para levantarnos. Aquí está tu pueblo, Señor, aquí está tu iglesia, aquí está Monte de los Olivos. Y si hubiera alguien que está por primera vez, Señor, permite que te conozcan en esencia, así como te conocemos nosotros, Señor. Tú quieres que todos te conozcan, que conozcan al Salvador, al Restaurador, al Sustentador, al que vivifica, así como Job te vio en medio de la tormenta y no solo se quedó en teoría, en lo que había escuchado, sino que te vio. Y eso fue suficiente porque te entregaste a ti mismo. Aquí estamos, Señor. Si hoy alguien estuviera angustiado, atribulado, enfermo, adolorido, perseguido, tú tienes poder para restaurar. Habla. Estamos dispuestos a escuchar tu voz, Señor. Aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Te amamos. Queremos verte. Queremos que nuestra fe permanezca firme en ti, que nuestros ojos permanezcan fijos en ti y que aunque todo pudiera caer a nuestro alrededor, aunque el futuro pudiera ser incierto, nosotros permanecemos en ti. Cantamos aleluya porque tú vivo estás. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos juntos, hermano. Firme en la fe, mis ojos puestos en Él. Cantamos aleluya porque Él vivo está.